19 en adelante. Quiero empezar, hermano, hablándole de una experiencia que yo tuve recién convertido, hermano. Tenía como unos 3 meses de convertidos, porque quiero que toquemos ese tema. El tema de hoy se titula La conducta de un cristiano que ha experimentado la sanidad espiritual de su alma. Es muy importante, ¿okay? Porque tristemente, hermanos, hoy en día está muy de moda que el pueblo de Dios esté muy lastimado, que el pueblo de Dios ande con resentimientos, ande con enojos, con murmuraciones, y todas esas cosas no traen libertad a nuestras vidas. Eso no trae libertad. Eso, hermano, desagrada a Dios, desagrada al Señor. El punto es, la sangre de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario, dice Apocalipsis capítulo 11, versículo 12, dice que nosotros vencimos a Satanás por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, si yo no me aplico la palabra de Dios, si yo no creo el poder de la sangre de Jesús, yo no voy a ser libre, hermanos, para servir a Dios. Porque le voy a explicar algo. Una herida espiritual, emocional en el alma, te impide a ti y a mí ser libre para alabar y glorificar el nombre de Dios. Vamos a ver algunas evidencias más adelante sobre una persona que está en problemas espirituales, pero vamos a hacer énfasis más en los puntos que revelan a un hijo de Dios que es libre, libre de toda herida espiritual. El punto es este: yo estaba en la iglesia, tenía 3 meses de convertido. Yo recuerdo que llegué, fue un jueves, eso fue en el 91 más o menos, no, el 90 por ahí. Y yo recuerdo que estaba en la iglesia, llegué, hermanos, y la iglesia estaba grande, eran como unos 600, 800 miembros de la iglesia. Y la mayoría siempre llegábamos los días de semana a los servicios. No como acá, pues, allá casi todos los días de servicio. Pero yo llegué, hermano, y yo me senté en un lugar así como está el hermano Mina, así en un lugar así. Y empezó la alabanza, hermano. Y yo recuerdo que yo sentía que el pueblo de Dios no se estaba gozando. Se sentía, hermano, una opresión tremenda en la iglesia. Una opresión tan grande que muchas veces se siente en el pueblo de Dios. Opresión, ese espíritu que impide al Hijo de Dios doblar sus rodillas, levantar las manos. Y si el que está dirigiendo la alabanza se pone a ministrar, como que se desespera y se desanima. Ay, que este hermano mucho habla y que no sé qué, que mucho ora, se dilata más, se dilata mucho orando. Eso son influencias demoníacas. Son opresiones demoníacas dentro de la iglesia. Y yo no sabía nada de esas cosas. Y sucedió de que yo estaba orando y yo cerré mis ojos. Y no sé si fue, hermano, literalmente o fue espiritualmente, pero yo miré en la iglesia una gran nube oscura, así en toda la iglesia, y yo me puse a llorar. Yo lloraba por dentro, porque yo sabía que el pueblo de Dios no era un pueblo libre. Y una voz que me dijo: invoca mi sangre, invoca mi sangre. 3 veces la escuché. Y yo empecé: la sangre de Jesús tiene poder. Yo reprendo las obras del diablo y el poder y la autoridad de la sangre de Jesús. Y cada vez que yo mencionaba eso, se desapareció un pedazo. Y yo lo dije como 20 veces. La sangre de Jesús tiene poder. El pueblo de Dios es un pueblo libre por la sangre de Jesús. Oíme bien, Satanás, tú no tomas control del pueblo de Dios. El poder de la sangre de Jesús nos hace libre a nosotros. Y no ejerce ninguna autoridad sobre el pueblo de Dios. Yo empecé a clamar, Cuando yo abrí los ojos, ya literalmente, ya no estaba la nube. Y volteé a ver, y todo el pueblo de Dios estaba danzando de un lado para otro, hablando en lenguas, y aquello fue una bendición tan grande que yo me quedé así parado, mire. Y Dios me dio una gran experiencia de lo que es una guerra espiritual. Una guerra espiritual de que muchos cristianos
Cuando vemos a una persona dentro del pueblo de Dios que está desanimado espiritualmente, que tiene algún tipo de heridas espirituales en su alma, que no es libre para alabar y glorificar el nombre de Dios, porque yo le voy a explicar algo, hermano. Si yo tengo algo malo en contra de usted, un sentimiento malo en contra de usted, yo no soy libre ni siquiera para predicar la palabra de Dios. Y usted es consciente de lo que se está viviendo dentro de las iglesias hoy en día. Las iglesias hoy en día, hermanos, es una peleadera uno con otro. Muchos pueblos y muchas personas inconformes, murmurando, quejándose, criticando. Todo eso es una evidencia de que el pueblo es libre. Si una persona tiene ese espíritu que lo manipula, porque en la mente, Pablo decía en Romanos capítulo 7, el mal que no quiero hacer, esto hago, y el bien que yo quiero hacer, esto no puedo hacer. Usted como hijo de Dios, usted sabe que una herida emocional nos impide entrar a la presencia de Dios. ¿Cuántas veces levantamos las manos en la iglesia? ¿Cuántas veces traemos ofrendas al altar? ¿Cuántas veces servimos en la iglesia? Pero aún no hemos arreglado nuestro problema espiritual que tenemos delante de Dios. Jesucristo dijo estas palabras: si tú traes la ofrenda al altar y tienes algo en contra de un hermano, deja la ofrenda en el altar, ve, arréglate con el hermano y después ven y ofrécele esa ofrenda ante mí. El pueblo de Dios está ofreciéndole a Dios ofrendas contaminadas. Ofrendas contaminadas. ¿Y sabes por qué, hermano? Porque el pueblo de Dios no ha querido pelear la batalla, no ha querido pelear la guerra espiritual que tenemos cada día. Tenemos que luchar todos los días, tenemos que perseverar, hermano, en la santidad y en la obediencia a Dios. Y yo me di cuenta ese día, hermanos, en 1990, de que sí se manifiestan espíritus malignos dentro de las iglesias. Yo no estoy hablando de que el cristiano tenga espíritu maligno, no. Porque donde está el Espíritu de Dios no puede haber un espíritu maligno. No puede haber una posesión demoníaca. Pero sí puede haber una influencia demoníaca. Sí puede haber una manipulación demoníaca. Sí puede haber una opresión demoníaca. Sí puede haber ataduras espirituales en el corazón del cristiano que le impiden alabar y glorificar el nombre de Jesús. Cuando un cristiano, hermano, siente en su corazón un sentimiento negativo en contra de alguien, es porque el diablo lo está manipulando internamente, espiritualmente, para que su corazón no sea limpio, no sea puro delante de Dios. Y todo lo que trae ante el altar no es agradable a los ojos de Dios. Todo. Lo que el diablo quiere es que la ofrenda que usted trae a Dios, a la iglesia, yo no estoy hablando de dinero, estoy hablando de su ofrenda de alabanza, ofrendas de gratitud, levantar tus manos, glorificar, honrar a Dios, bendecir a Dios, ir donde el hermano y bendecirlo y decirle en el nombre de Jesús: Dios te bendiga y haga prosperar tu vida, tu familia, Dios prospere tu hogar. Todo eso, cuando venimos a la presencia de Dios sin arreglar nuestro problema espiritual, todo eso, hermano, se vuelve vano delante de los ojos de Dios. Me gustó mucho el pasaje que dijo mi hermano Aminadab, que si nosotros no amamos a los hermanos que vemos, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios que no lo vemos? ¿Cómo podemos presentarnos delante de Dios con las manos limpias si nuestro corazón no está sanado? La sanidad del alma, hermanos, es más indispensable hoy en día que la sanidad física. Hay muchas personas que vienen a las iglesias. Hay muchas personas que andan detrás de los milagros que Dios hace en las iglesias. Y hay personas que creen, hermano, que si Dios no hace sanidades físicas en las iglesias, es porque el poder de Dios no está ahí. Eso es una equivocación enorme. Porque yo le voy a explicar algo, hermano. La sanidad, la verdadera sanidad que es de provecho en la vida del cristiano, es la sanidad del alma. Cuando Dios salva a un inconverso, es el milagro más grande que Dios puede hacer en una iglesia. Es el milagro más grande. Cuando Dios restaura el corazón de un hijo de Dios que está descarriado, es el milagro más grande que Dios puede hacer en la iglesia suya.
Cuando Dios libera la mente, el corazón, la voluntad de un hijo de Dios que está siendo atormentado por el rencor, el resentimiento, por la vanagloria, la envidia, la arrogancia, la sed de venganza, la falta de perdón, cuando Dios sana esa alma, es el milagro más grande que Dios puede hacer en su iglesia. Todo empieza, hermano, con la sanidad espiritual. Lucas capítulo 5, Mateo capítulo 10, se menciona, hermanos, de 4 hombres que llevaron a un paralítico y lo pusieron, lo bajaron por el techo. Cuando llegó en medio de Jesús, Jesús lo que le dijo a ese hombre es: tus pecados te son perdonados. ¿Por qué primero lo perdonó y después lo sanó? Porque para Dios es más importante la sanidad del alma, para Dios es más importante la salvación de nuestras almas que la salud física. ¿Qué les quiero decir, hermano? Lo espiritual, el mundo espiritual interfiere directamente con el mundo físico. Con el mundo físico. Cuando una persona está llena su corazón de maldad, tiene depresión, estrés, no tiene paz en su corazón, es fatal. No puede ni dormir, no puede alabar a Dios, no se puede deleitar en la presencia de Dios. Y usted se da cuenta que hasta ese tipo de enfermedades espirituales hasta producen hasta cáncer, anemia, leucemia. Pero todo empieza en el área espiritual. Cuando el área espiritual de un hijo de Dios está dañada, lo físico va a pagar las consecuencias. Por eso es que Dios empieza por lo espiritual, hermanos. Porque nosotros lo que necesitamos es limpieza espiritual todos los días de nuestro existir. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, siempre va a haber circunstancias, situaciones difíciles en tu vida que te van a lastimar, te van a hacer sentir mal. Van a haber manifestaciones, manipulación del diablo para que tú hagas lo que él quiere que tú hagas en contra de otra persona. Siempre va a haber. Pero ¿dónde está el problema? Que todavía no hemos decidido pelear esa batalla de la fe, echando mano del poder y la autoridad de la sangre de Jesús. Yo le dije un día a usted esto. Yo estaba orando una vez, hace un tiempo atrás, unos 4 o 5 meses atrás. Y Dios me dijo, desde que empezaron la obra, se empezó la obra en Hartington, si tú no hubieras orado usando el poder de la sangre de Jesús, ustedes ya no existieran. Porque fueron muchos los ataques del diablo en contra de ustedes, en contra de la congregación. Hay mucho pueblo, hermano, que dicen ser de Dios y todavía están esperando que tú y yo fracasemos. ¿Y es? Así como lo ves. Hay mucho pueblo que todavía está buscando cómo hacerte caer, cómo hacerte quedar mal con otras personas, hablar mal de ti, inventar cosas de ti, hacerte ver mal de ti. Y te voy a explicar, la único antídoto que te puede guardar de todos esos dardos de Satanás se llama la sangre de Jesús. Mire, invoque la sangre de Jesús sobre su vida espiritual, sobre su salud, sobre su familia, sobre la economía, sobre la iglesia. Invoque la sangre de Jesús y nada ni nadie te va a poder tocar. Porque no hay un poder más grande en este mundo que el poder de la sangre de Jesús. Satanás lo sabe. Él lo sabe, hermano, que somos libres, somos más que vencedores por la sangre de Jesús. Pero debemos de decidir hacer 2 cosas. Resistir al diablo, hacer las cosas que Dios nos manda hacer y pelear, confrontar al diablo en el poder y la autoridad de la sangre de Jesús. Si usted quiere ser libre, vivir en libertad, en gozo, servir a Dios con paz, hermanos, ahí está todo en tus manos para que tú lo puedas hacer. Leamos pues, Tesalonicenses capítulo 5, versículo 19, le damos la gloria a Jesús y alguien dice amén. Ok, dice el 19, no apaguéis el espíritu, si se puede apagar. Una persona con herida espiritual en su alma no tiene el fuego del Espíritu Santo,
Una persona con resentimiento en su corazón, con heridas en su alma, se le apaga la pasión por Cristo. Una persona libre, sana de su alma, es una persona que se caracteriza por el anhelo ardiente de la presencia de Dios, porque es libre. David era un hombre libre. Me gustó el pasaje que leyó mi hermana Carla de la Biblia. Esa alma que tiene sed del Dios vivo es una evidencia de una persona que está libre espiritualmente. Una persona que no es libre espiritualmente pierde su pasión por Cristo, pierde su pasión por la palabra de Dios, pierde su pasión por la presencia de Dios, pierde su pasión por servir a Dios, pierde su pasión por amar y bendecir a su hermano. No importa los errores que él haya cometido, pierde esa pasión. Y te voy a dar otra evidencia. Cuando está en la iglesia, tanto las alabanzas como la predicación se le hace muy tarde, aburrido. ¿Sabes por qué? Porque su corazón ya perdió el fuego del Espíritu Santo. Cuando una persona está en el fuego de Dios, hermano, mira, el reloj no juega ninguna función en los servicios. No juega ninguna función. Hay predicaciones. Yo he conocido historias de predicaciones, son 5 o 6 horas predicando. Un hermano dijo que fue a predicar al África, y que en África un predicador que predique menos de 4 horas no es un predicador de Dios. Imagina 4 horas aquí. Y el pueblo le decía, dice que él llegó a predicar y predicó 2 horas, y le decía al pueblo, 1 hora más, una hora más, una más. El pueblo le decía. Y predicó 3 horas y le dijo el pastor, hermano, 1 horita más, solamente una, 12 de la noche, una horita más, una más. Y el pueblo estaba apasionado porque se le hacía corto el tiempo. Estaban apasionados por Dios. Cuando usted pierde esa pasión es porque apagó el fuego del Espíritu Santo en usted. Y la única manera es cuando atesoramos en nuestros corazones heridas emocionales que no hemos querido que Cristo las sane. Versículo 20. Ojalá me estén entendiendo. Versículo 20 dice así: no menosprecéis la profecía. ¿Qué significa? No le des poco interés al consejo que viene de Dios. Cuando una persona le da poco interés al consejo que viene de Dios, entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está rechazando la medicina para su problema espiritual. Cuando usted viene a la iglesia, hermanos, si hay alguien en esta vida que lo conoce a usted verdaderamente como usted es el Espíritu Santo de Dios. Él sabe, dice un refrán por ahí, Él conoce la patita por la cual cojeamos. El Espíritu lo sabe perfectamente y lo podemos cubrir. Podemos venir aquí, gloria a Dios, aleluya, santo, gloria a Dios. Pero dentro de nosotros hay una voz que se llama conciencia. Y esa voz nunca deja de callar de hablar, hermanos. Oh, nunca deja de hablar. Usted levanta las manos al cielo, levanto mis manos, y esa voz le dice, oye, tienes a tu hermano a la orilla y no lo has perdonado. Alabado sea Jesús. Santiago dice esas palabras con la misma boca con que nosotros alabamos a Dios, con esa misma boca maldecimos al hombre que fue creado a la imagen de Dios. Eso es lo que se vive hoy. Hoy se vive eso. Se vive eso. Entonces, cuando usted viene a la iglesia, ¿sabe qué hace Dios? Dios prepara ese alimento para ti. Él prepara esa medicina para ti. Y te da el consejo. Si tú lo menosprecias, está menospreciando la medicina de Dios. Y nunca vas a ser sanado. Nunca vas a ser sanado. Cuando uno menosprecia el consejo de Dios, está menospreciando lo único que puede sanar nuestras heridas. Sigamos leyendo, versículo 21. Dice así: examinarlo todo, retener lo bueno. Siempre preste atención. Siempre. La palabra examinarlo tiene dos connotaciones espirituales. Número 1, ten cuidado que nadie te engañe. Ten cuidado. Y número 2, ser reverente a lo que Dios está hablando hoy. 2 cosas.
Cuando usted viene a la iglesia, tenga siempre eso en su corazón. Tenga cuidado que las predicaciones que se hacen en los púlpitos no vaya revuelta o adulterada con el pensamiento y la ideología de los hombres. Y segundo, tenga temor y tenga reverencia a la palabra de Dios. Porque quizás ese mensaje que se está predicando es la solución para que tú vivas en libertad, en paz y en victoria. Quizás es el momento. Y si lo menosprecias, vas a vivir en problemas siempre. El versículo que sigue, el 21, ¿verdad? 22. Dice, absteneos de toda especie de mal. La palabra absteneo significa ejercer con autoridad el dominio propio. Mire, usted y yo, por muy poco que conozcamos de las Escrituras, el Espíritu Santo siempre nos hace sentir que cuál actitud, cuál comportamiento, palabras, pensamientos y sentimientos no le agradan a Dios. ¿Qué dice Gálatas 6:7? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. ¿Quién es el que se engaña a sí mismo? El que piensa que puede engañar a Dios. El que piensa que puede presumir delante de Dios que está bien cuando está consciente que Dios lo está viendo todo. ¿Sabe cuál es el efecto más grave, hermano, en una persona que no es sana espiritualmente? El elemento más grave es el orgullo. El orgullo. Porque el orgullo le impide reconocer que está fallando. El orgullo le impide decir al hermano, perdóname, yo te fallé. Yo hice algo malo en contra de ti. Yo muy pocas veces he visto hombres y mujeres de Dios que se ponen de frente, cara a cara con las personas y dicen, hermano, yo te pido perdón, perdóname. He visto poco, hermanos. Y me he dado cuenta que la mayoría del pueblo de Dios, el mayor problema es el orgullo en su corazón. Es el orgullo a reconocer que falló, que está mal. Es el orgullo a reconocer que necesita el perdón y necesita ser perdonado. Cuando tenemos eso en el corazón, hermanos, es imposible que nuestra vida sea restaurada, sea sanada. Porque nuestro corazón necesita con urgencia no solamente, hermanos, reconocer que fallamos, sino también que la sangre de Jesús nos limpie y nos haga libre. Nosotros somos libres por la sangre de Jesús. Yo siempre digo estas cosas, hermano. Jesús nos dio todo para que fuéramos un pueblo más que vencedores. Él nos dio todo, pero no lo usamos. No lo usamos, solamente usamos lo que nos conviene, lo que queremos hacer. No hay cosa más linda para un hijo de Dios tener libertad espiritual para alabar y para glorificar el nombre de Dios. No hay cosa más linda, un hijo de Dios, que tengas esa pasión, ese amor tan grande en tu vida para bendecir a tus hermanos, para bendecir a la sociedad, bendecir a tu familia, bendecir a tus compañeros de trabajo. No hay cosa más linda que esa de un hijo de Dios. Porque te voy a explicar algo, hermano. Dios nos llamó en Cristo Jesús a nosotros para que nosotros heredásemos bendición y no para que heredásemos maldición. Él nos bendijo para que nosotros seamos bendición a las demás personas. Cuando una persona es de bendición a las demás personas, es porque está caminando en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Pero necesitamos pelear esa batalla de la fe, hermano. No se deje, hermano. Pelee, luche todos los días. Todos los días, que la sangre de Jesús guarde tu familia. Que la sangre de Jesús te proteja en el trabajo. Que la sangre de Jesús haga prosperar tus caminos. Que la sangre de Jesús libere tu corazón, tu mente, tu voluntad. Que la sangre de Jesús te dé una victoria total sobre tu vida, sobre tu familia, sobre todo lo que tú tienes. Que así sea en el nombre de Jesús. Debemos de orar de esa manera, pelear esa batalla de la fe. Si muchas veces vemos un hermano que no viene a la iglesia por razones diferentes, ¿sabe por qué no viene? Porque no es libre. Porque no es libre. Si fuera libre, estuviera aquí alabando el nombre de Dios. ¿Qué hacemos? Lo criticamos más bien. ¿Por qué no peleamos la batalla por Él?
¿Por qué no oramos por él? Padre, yo lo declaro libre en el nombre de Jesús. Yo clamo la sangre de Jesús sobre su vida espiritual y yo lo declaro libre en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Por qué no batallamos? ¿Por qué no peleamos esa batalla de la fe? Santiago dice, orad los unos por los otros para que seáis sanados. Cuando Santiago habla de esa sanidad, no es la sanidad física, sino la sanidad espiritual. Voy a ponerlo de esta manera. Estamos de camping, ¿ok? Al frente del mar. Usted sabe nadar, usted fue de primeros auxilios, ¿ok? De esos que se ponen ahí a rescatar gente que se está ahogando. Y hay un hermano suyo que se mete al agua y se está ahogando. Y usted lo puede liberar. ¿Qué es lo que hace? ¿Lo critica porque se metió al agua? ¿Verdad que no lo criticamos? ¿Verdad que nos aventamos? Nos aventamos. Es mi hermano el que está ahí. Yo me aviento. Si yo sé que yo lo puedo sacar, yo me aviento. En términos espirituales es así. Es así, hermanos. Tenemos que estar orando unos con otros. Tenemos que estar pidiendo perdón. Tenemos que estar orando por sanidad. Tenemos que estar orando para que el pueblo de Dios sea libre en su voluntad, en pensamiento, en su palabra, en su sentimiento, para que puedan alabar y servir el nombre de Dios con integridad. Porque nadie puede servir a Dios con integridad si está atado a un sentimiento malo. Nadie lo puede hacer. Necesitamos ser libres para servir a Dios. Si yo le amarro los pies a usted, le amarro las manos, le tapo los ojos y le digo, hermano, hágase ese hoyo ahí con ese talache, esa barra, usted no va a poder hacerlo. Porque está atado, está amarrado literalmente. Yo le quito las ataduras y le quito la venda de los ojos. Usted puede trabajar. Espiritualmente es así. Dentro de la iglesia hay hermanos que espiritualmente son más fuertes de voluntad que otros. En vez de hablar del que no está, oremos por el que no está para que pronto esté con nosotros alabando el nombre de Jesús. Debemos estar batallando, peleando la batalla de la fe, luchando cada día, hermano. Mire, el diablo siempre se va a oponer. Siempre se va a oponer. Preste atención en eso. Todas las veces que hay un proyecto en la iglesia, el diablo siempre se va a oponer. Y nos quedamos así, cruzados. Llega alguien a su casa a maltratar a su familia, usted se va a quedar así, dele. Yo no puedo hacer nada, pégale. ¿Haría eso? ¿Verdad que no? Somos la familia de Dios. Necesitamos pelear, todos necesitamos ayudar. Todo. Yo agradezco a Dios que muchos de ustedes oran por nosotros, pero siempre oramos por ustedes nosotros. Yo y mi esposa siempre oramos por ustedes. Padre, bendícelos, ayúdalos, guárdalos. Que lo que sus manos hacen en su trabajo, su economía sea prosperada. Bendice a sus familias, cúbrelos con tu sangre preciosa. Maybe tú no has trabajado, no está orando por usted. Porque estamos conscientes de que usted necesita la protección de Dios. Quizás se acostó muy noche, se levantó corriendo para el trabajo y ni siquiera oró lo suficiente. Sabemos eso, lo sabemos. Necesitamos pelear la batalla de la fe para que usted vaya al trabajo y pueda regresar a su casa con bien. Porque a veces salimos de la casa y ni siquiera oramos, hermanos. Déjenme decirle, yo no sé si usted miró el accidente que pasó ahí en la esquina. Ahí no. Dieron volantitos carros ahí en la esquina. Pudimos ser nosotros. Porque aunque usted maneje con prudencia, hay gente que son imprudentes. Pero no importa cuántos imprudentes anden en los freeways, no importa. La sangre de Jesús te protege, la sangre de Jesús te lleva y te trae con bien a tu casa. No hay protección más segura en tu vida que la sangre preciosa de Cristo Jesús. No salga de su casa sin orar a Dios. No tome decisiones sin orar a Dios. Clamemos, peleemos esa batalla. Necesitamos un ministerio de intercesión en la iglesia, pero que vengamos a orar verdaderamente, a orar, a clamar a Dios, para que las personas que son de doble ánimos, para que las personas que son débiles en la fe sean restaurados, sean fortalecidos y juntos exaltemos el nombre de Jesús. Miren el versículo que sigue, ¿dónde estamos? ¿El 24? 23. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, sin mancha, sin contaminación,
sin fallas. Porque les voy a explicar algo, hermanos, si nosotros los seres humanos alcanzamos a ver las fallas de un hermano, ¿te imaginas Dios? ¿Te imaginas Dios? Tenemos que dejar que Dios haga lo con nosotros. Ser un pueblo libre, un pueblo bendecido, hermanos. Un pueblo que esté dispuesto a hacerlo todo por la gloria de Dios. Me llama la atención mucho en el libro de Éxodo, cuando dice que la Biblia que Moisés salió del palacio de Faraón, salió a caminar por ahí y miró que un egipcio estaba maltratando a uno de sus hermanos. Este hombre se encendió feo, hermanos. Dice la Biblia que mató al egipcio y lo enterró un puño de arena y lo dejó tirado. Esa pasión por tu hermano la necesitamos. Eso lo necesitamos todos los días. Lo necesitamos, hermanos. Miren, yo estamos orando con mi esposa por las familias que hoy no están aquí con nosotros. Y le pedimos a Dios que Dios restaure sus hogares, restaure sus vidas y que los traiga de regreso. Amén. Y te voy a explicar algo. Vive Jehová, vive mi alma, que Dios lo va a traer de regreso. Ah, sí lo va a traer. Yo sí sé que lo va a traer. Porque son nuestros hermanos. Les hemos llamado para visitarlos, les hemos llamado para ir a darles estudios y se han dicho que nos avisan. No crean que estamos así, hermanos, como que si nada está pasando. No, hermanos, se va un hermano, no siente ese dolor. Lo que yo no puedo es imponerle a la gente que la gente venga a la fuerza a la iglesia. Pero necesitamos motivar a las personas, llamarles, no para meterles problemas en su corazón, para meterles heridas en su corazón, llamarlos para motivarlos en el nombre de Jesús. Y si llama a una persona que está fuera hoy en día y se está quejando, enseñe lo que es el amor, lo que es el perdón, no le siga la corriente porque le va a hacer más grande la herida. Hace más grande la herida. Imagínese usted está en un hospital, hermano, que lo acaban de operar. Y llego yo y me le tiro encima y lo agarro a golpe jugando. ¿Qué pasaría? Le reviento la herida. Las personas que están en sus casas, que no pueden venir a la iglesia, usemos esta palabra, están heridos, están recién operados. Y si yo llego, hermano, a golpearlos, a lastimarlos, a darle por su lado, se va a hacer más grande el problema. Si yo verdaderamente amo a esas personas, yo les voy a enseñar sobre el amor, sobre la restauración, sobre la sanidad, sobre el perdón, la necesidad de venir a Jesús. Necesitamos pelear esa batalla, llevarle la contraria a lo que el diablo quiere. Cuando usted le lleva la contraria a lo que el diablo quiere, es porque usted está peleando con Cristo Jesús. Cristo dijo estas palabras: el que conmigo no recoge, ese desparrama. Si no estamos caminando hacia adelante, es porque vamos para atrás. Si no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios, es porque estamos desviados de los caminos del Señor. Necesitamos orar por ellos, bendígalos. Ore por ellos. Si alguien nos lastimó, bendígalos. Dios te bendiga, hermanos. La sangre de Jesús te cubre y te bendiga. Sea libre. No camine esclavizado en el mundo espiritual. Eso no beneficia nada. No beneficia nada. Cristo nos hizo libre, no para que volviéramos a la esclavitud. Él nos hizo libre para que fuéramos más que vencedores por medio de su muerte en la cruz del Calvario. Necesitamos levantar banderas de victorias en el nombre de Jesús. Y la única forma, hermanos, es que peleemos esa batalla, peleémoslas en el nombre de Jesús. Donde quiera que usted vaya, donde quiera que usted esté, hay complicaciones. Donde quiera que usted esté, no hay ningún lugar que es perfecto. No lo hay. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me voy a cortar las venas porque el pueblo no es perfecto de ninguna manera. Yo voy a trabajar y voy a luchar. Hay que pelear, hay que luchar en el nombre de Jesús. Vámonos para adelante en el nombre de Cristo el Señor. Mire, terminamos ahí diciendo, hermano, dice santifique, dice cuerpo, alma, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El 24, fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Bueno, una de las evidencias que les hablé, hermanos, la primera es esa. Una persona que ha sido sanada espiritualmente tiene pasión por la casa de Dios.
tiene pasión por estar en la presencia del Señor. No viene a la iglesia por un compromiso o porque lo trae, viene porque anhela la presencia de Dios. Otra cosa muy importante, una persona que ha experimentado la sanidad de su alma tiene una vida constante de oración. Una vida constante de oración. Donde quiera que esté, donde quiera que anda, tiene esa relación íntima, personal con Cristo el Señor. Una persona que deja de orar es una persona que deja de alimentar su alma. Y cuando el problema viene, cuando la tentación viene, cuando los dardos del maligno vienen, con facilidad entran porque no están protegidos por la sangre de Jesús. Cuando usted se llena de Jesucristo, cuando usted se llena de su presencia, hermano, nada ni nadie lo va a hacer por quiera ver atrás. La mayoría de cristianos, esto incluye líderes, pastores, maestros, evangelistas, músicos, que se han apartado de los caminos de Dios, es porque han dejado de orar. Han dejado de orar. Cuando usted es libre espiritualmente, usted anhela estar en la presencia de su Padre. Anhela orar a Dios. El Señor Jesucristo, mire, ha sido el hombre más ocupado que ha pisado esta tierra, hermanos. Pero Jesús todo el tiempo apartaba un tiempo para ir a comunicarse con su Padre Celestial. Una persona libre es una persona en constante oración, en constante comunicación y relación con su Padre Celestial. Número 3. Una persona que ha experimentado la sanidad de su alma tiene una vida constante en la meditación de la palabra de Dios. Siempre ocupa tiempo para meditar en la palabra de Dios. No hay nada mejor, no hay alimento más efectivo, según la palabra de Dios, que la misma palabra de Dios. El otro día les expliqué, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 en adelante, el 3. Pedro dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, hablando de la palabra, para que por ella podáis crecer para salvación. El alimento más sólido, el alimento más firme, el alimento más nutritivo para un hijo de Dios es la palabra de Dios. Por eso es que Jehová le dice a Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que en él meditarás de día y de noche para que haga conforme a lo que está escrito, y entonces todo lo que hagas será prosperado y en todo te irá bien. ¿Cuándo? Cuando tu corazón, cuando mi corazón está lleno de la palabra de Dios. Cuando una persona no está libre emocionalmente, no es libre espiritualmente, hermano, no, ni se le da por leer la palabra de Dios. No la usa. Y si de él fuera venir a la iglesia sin Biblia, se entra sin Biblia. Porque no hay pasión por Dios. No hay sed por las cosas del Señor. Cuando usted es libre, tiene sed de las cosas de Dios. Cristo dice, escudriñad las Escrituras. San Juan 5:39, escudriñarla, no solamente leerla, escudriñarla. Y el pueblo de Dios hoy en día es lo que menos hacemos. Pensamos que ya no las conocemos todas, no las sabemos todas, hermanos. No las sabemos. Hay muchas cosas en la Biblia que tú y yo estamos lejos de aprenderlas. Necesitamos alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Así como tiene tiempo para ver televisión, tiene tiempo para hacer cosas personales, dedique tiempo a la palabra de Dios. Cristo le dice a sus discípulos en San Juan capítulo 15, vosotros ya estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Cuando usted lee la palabra de Dios, su alma se santifica, saca toda la impureza de la mente y del corazón. La palabra es la medicina más poderosa que puede tener un hijo de Dios. Tenemos que meditar en ella de día y de noche. Agarre por lo menos una media hora, 20 minutos en el día y póngase a estudiar la palabra de Dios y verá que su vida va a cambiar. En vez de estar viendo un tipo de película, póngase a ver, hermano, una predicación, una película cristiana, qué sé yo. Póngase a ver algo de Dios, alimente su alma de Dios.
y verá cuán fuerte y cuán libre va a ser en el nombre de Jesús. Otra de las características, desarrolla una vida espiritual en sujeción y en obediencia a su Señor. En sujeción y en obediencia a Jesús. Una persona que no es libre espiritualmente no se puede sujetar a Jesús porque ni Él es libre. Lo que la sangre de Jesucristo hace es que limpia todo pecado de nuestro corazón, rompe toda atadura, cancela toda obra del diablo y te hace libre para que tú escuches atentamente a tu Señor y le obedezcas. La libertad con que Cristo nos hace libre no es para que nosotros hagamos lo que nosotros queremos hacer o creemos que debemos hacer. La libertad con que Cristo nos hace libre es para que nosotros tengamos la fuerza espiritual, la sabiduría necesaria para conocer la voz de Dios y ponerla en práctica. Eso es la libertad con que Cristo nos hace libre. Podemos escuchar la palabra de Dios. ¿Cuántas veces Dios ha hablado a su vida, Dios ha hablado a nuestras vidas? Muchas veces. Y sabemos que tenemos que tomar esa decisión y no la tomamos. ¿Por qué no la tomamos? Si sabemos que es la voluntad de Dios, ¿es que no somos libres? ¿Qué está pasando? Normalmente todo el mundo usa el pasaje de Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Hay que ver si es cierto que todo lo puede. Porque si puede orar cuando Dios lo manda, si le puede servir a Dios cuando Dios le dice, si puede hacer la voluntad de Dios, si puede obedecer la palabra de Dios cuando Dios lo dice, es porque es libre. Si yo sé hacer el bien y no lo hago, es pecado. Si yo sé que mentir es malo y lo estoy haciendo, ¿qué está pasando? No soy libre. Alguien está manejando mi mente, manejando mi voluntad. Si yo sé que hacer estas cosas o dejar de hacer esto le agrada a Dios, pero no lo dejo de hacer, ¿voy a decir que soy libre? Voy a decir que soy libre cuando yo puedo hacer lo que Cristo me manda hacer. Ahí es cuando yo voy a decir que soy libre. Entonces, debemos de escudriñar nuestra propia conducta, nuestra propia manera de pensar, de hablar, de decidir, de comportarnos, de tratarnos unos con los otros, para que nos demos cuenta si estamos caminando en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Y es la única forma, hermanos. Es la única forma. El último punto, hermano, vamos a terminar ahí. Una persona que ha experimentado la sanidad espiritual de su alma se revela mediante el amor, la armonía, la paz, la amabilidad, la cortesía, la transparencia, la honestidad y la pureza de corazón y de pensamientos. Terminamos ahí. Vamos a 1 de Timoteo, capítulo 6, hermanos, ahí terminamos. 1 Timoteo 6:11, vamos a terminar ahí, hermanos. Vamos a darle gloria a Jesús. Si gusta, póngase de pie, hermanos. Hermano Ángel puede pasar, buscar una alabanza, hermanos, y ya después terminamos. 1 Timoteo, gloria sea a Jesús. Póngase de pie, hermanos. 6:11 en adelante, hermanos. Vamos a leer del 11 al 14. Le vamos a dar la gloria a Jesús. Alguien dice amén. Mas tú, dice el apóstol Pablo a Timoteo, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Ese es un encargo, un consejo que tenemos que tener. Una persona libre que ha sido sanada se ve cuando trata a las demás personas. Hay amabilidad, hay cortesía, hay perdón,
hay mansedumbre, hay gozo en su corazón. Una persona que no es libre espiritual nunca se va a portar bien delante de sus hermanos. Nunca. Siempre va a actuar y va a hablar conforme a la herida que tiene en su corazón. Oremos al Señor, hermanos. Oremos a Jesús.